guardar esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Amén. Salud muy especial para todos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Leamos la Biblia, Mateo capítulo 5, verso 20. Amén. Y bueno, hay un tema de mucho valor, de gran importancia para nuestras vidas. Hoy voy a dar una introducción. Siempre los hermanos que me conocen aún desde que empecé a servir, he trazado series porque así uno consolida el aprendizaje y se forma mejor en la fe. Entonces, en las dominicales tenemos una serie que son principios que determinan nuestra identidad, que han sido poderosos durante 2 milenios. Nos han mantenido como esencia del pentecostalismo de Hechos capítulo 2. Y los sábados y otros temas en semana están relacionados con vida cristiana. Esta es una serie muy bonita. Hoy apenas vamos a hacer una introducción a este enfoque y vamos a crecer en lo que es nuestra práctica cristiana. Y siempre hemos hablado que no predicamos prácticas, enseñamos principios, y cuando el principio está suficientemente bien ubicado y poderoso en su corazón y en mi corazón, entonces viviremos agradando plenamente a nuestro Dios. Amén. Leamos la palabra, Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Hemos cantado, hemos orado, y bueno, si usted todavía no ha saludado al que vino y al que está a su lado, párese un momentico, dele la vueltica y salúdele de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: hermano, hermana, bienvenido, bienvenida a la casa de Dios y a participar de este precioso tema en esta hora, vida cristiana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Amén, amén. Gloria al Señor. Allí en la foto tenemos una ilustración. Amén. Y esa foto es un modelo histórico del rabino judío con su hijo leyendo la Torá en los papiros, en los pergaminos. Antes de que tuviéramos el códice, el libro como hoy lo conocemos, la Biblia estaba escrita primero en tablas de piedra, luego en tablas de arcilla. Luego hicieron las ostracas, que eran unas formas de barro muy bien preparado para guardar dentro de ellas papiros y pergaminos. El pergamino es una forma de pieles de ovejas y de cabras tinturado, y así durante mucho tiempo se conservó la transcripción de la ley de Dios, de la palabra. Luego entonces el papiro era una forma de papel, ya era una forma de elaboración de papel a partir de algunas cortezas de árboles que eran manipulables para tal propósito. Y hasta nuestro tiempo ya lo que se usa tanto es, hermanos, lean la Biblia y ya toca decirles: prendan el celular, que ahí la tienen, ¿cierto? Y ahora tenemos de todas las formas posibles el alcance al mensaje del Señor. Pero la ilustración nos muestra el principio que Dios le entregó a Moisés. Moisés lo predicó al pueblo y de parte de Dios les habló diciendo: y estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y las pondrás en los postes y en los dinteles de tu casa, y hablarás de ellas cuando te levantes y cuando te acuestes, y hablarás de ellas cuando vayas por el camino, en el trabajo y aún en el reposo. Es más, durante la ley, el sábado, como una medida social, era un rigor apartar ese día no solo para descansar, como dicen algunos, sino para dedicar tiempo al trabajo espiritual. Y luego entonces viene Cristo como Señor y dueño del día de reposo y labora durante ese día y ministra durante ese día.
diciendo que no es el hombre por causa de un día, sino que el día fue hecho una medida social por causa del hombre, pero que aún el Señor es dueño de ese espacio y que por lo tanto debemos hacer lo que es bueno, no solo un día, sino todos los días. Y a veces hacer lo que es bueno implica un esfuerzo, implica un trabajo. Digamos gloria a Dios. Para no salirme del tema, entonces centrémonos aquí en el objetivo de Mateo 5:20. ¿Qué fue lo que Jesús realmente quiso decir? Nosotros vivimos como dice la Escritura. Y Jesús le está hablando a la iglesia. Recuerde que el Antiguo Testamento es judaísmo. ¿Es qué? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Judaísmo. Judaísmo puro. La religión de Abraham, Isaac y Jacob. Pero después de la resurrección de Cristo, el nuevo pacto de la gracia sellado con la sangre de Jesús en el Calvario, donde ya no es por ley sino por gracia, pero dentro de la cobertura de esa gracia y de esa fe, declara el Señor a la iglesia en nuestro tiempo: os digo que si la justicia de todos ustedes, los que hoy vivimos el evangelio conforme a la Escritura, amén, digamos gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: usted y yo debemos tener una justicia superior a la de los escribas y a la de los fariseos si queremos ir al cielo. Dígaselo. Está como largo, ¿cierto? Es el texto que está ahí. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y alguien podría preguntarme ahora: bueno, y entonces si no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cómo vamos a superar la expectativa de justicia que tenían los escribas y los fariseos? ¿Sabe cómo la podemos superar? Siendo diligentes en el verdadero espíritu del texto bíblico. Porque ya los escribas se habían ceñido era al rigor de la letra para obligar y someter a otros. Pero Dios no es así. Dios no obliga, ni tampoco sujeta, ni forza, ni presiona. Dios ama, a tiempo nos exhorta. Dios nos orienta como un padre amoroso, nos direcciona el camino, nos da la luz de su palabra y pone a alguien a que ore por nosotros y a que nos rodee, y a que nos enseñe, y a que nos ilustre, y a que nos invite, y a que nos promueva. Amén. Y eso debemos hacerlo los unos por los otros. Amén. Digamos gloria a Dios. Cuando usted y yo amamos a Dios y amamos su palabra y creemos plenamente que el que nos llamó perfeccionará la obra, entonces sí podemos tener una forma de vivir y una justicia mayor que la que tenían escribas y fariseos para los días de Jesús. Porque aunque ellos presionaban bajo la letra de la ley, Gálatas dice que nadie por esa ley podía ser justificado, sino por la fe de Jesús. Hay cosas que bajo la presión yo no las puedo hacer. Hay gente que bajo presión no funciona, pero hay otros que bajo presión nos inspiramos. Eso también depende de la actitud. Amén. Jesús en una ocasión también presionó a los 12. Los 12 le dicen: maestro, esta gente viene caminando con nosotros hace ya varios días. Amén. Y tienen hambre. ¿Y qué les dijo el Señor? Denle ustedes de comer. Eso es presión. La gente está feliz oyendo la palabra, aprendiendo doctrina, recibiendo sabiduría, pero van detrás de Jesús y hasta ese momento ya algunos languidecen de hambre. Y la respuesta de Jesús en ese momento a los 12 es: denles ustedes de comer.
Y alguien diría, bueno, pero ¿qué sería lo justo aquí? Todos van detrás del conocimiento y de la sabiduría, pero ¿quién los alimenta? Y Dios es tan bueno que pone a fe la prueba de los 12 y la prueba de todos los que están escuchando. Pero hay uno que toma iniciativa y es Felipe. Y Felipe va y busca entre todos los que caminan detrás de Jesús y se encuentra un muchachito. Y eso dentro de la justicia de Dios cuenta, aunque otro puede decir que Felipe estaba loco. Felipe trae a ese muchacho y le dice, Jesús, aquí tenemos a este muchacho que ha venido acá y tiene solo 5 panes y 2 peces, no tiene más. Puede que a veces usted y yo sentimos que en nuestra justicia lo que tenemos no es suficiente. Que lo que tenemos no nos alcanza, que nos falta fuerza, que nos falta motivación, que nos falta empuje, que nos falta de pronto pasión, que nos falta quizá enamorarnos más de Jesús y quizás sentimos que lo que tenemos es muy poquito, quizá es muy pequeño. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que eso que usted puede sentir que en su justicia es muy poco, que quizá para muchos es insignificante, en las manos de Dios puede suceder algo poderoso. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Alabanzas al Señor. Felipe lleva a ese muchacho, el muchacho pone a los pies de Jesús 5 panes y 2 peces, y uno de los otros 12 quizá todavía está dudando y dice, Señor, 200 denarios ni siquiera se alcanzan para alimentar toda esta gente. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer con solo ese poquito de panes y peces? Pero Jesús les ordena, díganles que se recuesten y agrúpenlos de 50 en 50. Dios es un Dios de orden. Y lo único que hay que hacer para ver su gloria es obedecer a su amor y a su palabra. Amén. Pero es una obediencia por fe. Cualquiera de aquellos que no hubiese tenido fe habría podido decir, pero ¿para qué me voy a recostar en grupo de 50 si sabemos que solo hay 5 panes y 2 peces? Pero esa gente no obedeció simplemente por obedecer. Es porque la palabra que se les había predicado había generado fe. Y ellos, confiando en esa palabra de fe, se ubicaron esperando la provisión. Porque eso que puede parecer insignificante a los hombres, en las manos de Dios es algo poderoso y suficiente para satisfacer a muchos. Hoy nosotros desde aquí estamos emitiendo una palabra poderosa para muchos. Pero ¿cuántos por fe la están aprovechando? ¿Cuántos por fe están cambiando el enfoque de sus vidas a través de la fe? ¿Cuántos de verdad están dándole significado a la escritura para ser una criatura diferente y ser un modelo de vida en medio de tantos que se descomponen en el pecado y que como que a veces en vez de avanzar se devuelven? Pero hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia también dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y esa fe nos alcanzará para vivir una justicia superior a la de los escribas y a la de los fariseos. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso fuerte a Jesucristo en esta noche. Vivir el culto, vivir la fe, vivir la palabra es un privilegio, es un honor que tenemos hoy en día. Pero viene a mi mente en alguna ocasión un padre de familia dijo, voy a castigar a los muchachos. ¿Y sabe qué hacía para castigarlos? Los obligaba al culto como si el culto fuera un castigo, cuando el culto es una honra, el culto es una bendición, el culto es un privilegio, el culto es la dinámica de crecimiento personal y espiritual conforme a la palabra para vivir esa justicia superior. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Mire lo grande que es entender que en la justicia de Dios aún las matemáticas son diferentes.
Con 5 panes y 2 peces no alcanza y no para una familia. Pero Jesús alimentó 5,000 y sobraron 12 cestas de los pedazos. Porque el Dios que sostiene esta iglesia hace cosas maravillosas cuando nosotros le creemos. Digamos todo gloria a Dios. Y quiero avanzar con este tema a manera introductoria para definir que la vida cristiana tiene resultado cuando lo logramos por fe. Eso es lo más importante. Introducción a esta gran área de vida. Pilares de la vida cristiana. Número 1, la santidad. El Señor, el que escribió la Biblia, que usted y yo leemos y la que oímos 4 veces en la semana predicando. El enfoque número 1 de predicar el evangelio es vivir la santidad. El Señor dice en su palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero hay gente que se confunde y dice: no, pues como yo soy amigo del pastor, también voy para el cielo. No se equivoque. Usted no va a ir al cielo por ser el amigo del pastor, sino por someterse al amor, por la fe de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. O alguien que sienta esa palabra, que le dé ese aplauso al dueño de la vida. La santidad no es una opción. La santidad en su vida y en mi vida es una necesidad si queremos salvación. Y ahí es donde vienen muchas cosas. Ay, pastor, ser santo es muy duro. Es muy difícil. Yo no puedo, es que la carne me gana, tengo atadura. Mentira del diablo. Al que cree todo es posible. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, dice la palabra, le dirías a ese sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Y en otra porción de la Biblia a relación dice: si tuviera fe como ese grano de mostaza, movería los montes. Y a veces ese monte es la incredulidad, a veces ese monte es la adversidad, a veces ese monte es el problema, a veces ese monte es la mala actitud, a veces ese monte es la falta de pasión y amor por las cosas de Dios. Pero para poder cultivar la santidad necesitamos abundar en la palabra. En Estados Unidos se hicieron un estudio con más de 40,000 personas. Y por la gracia del Señor, nosotros en Estados Unidos somos mayoría. Digamos todo gloria a Dios. Y aquí en Colombia va creciendo la iglesia. Tenemos un número aproximado de 5,200 pastores. Obras muy grandes y otras pequeñas, pero Dios se glorifica y sigue obrando y hablando claramente a su pueblo. Amén. Y en ese estudio entonces se dieron cuenta que cuando una persona escucha la palabra más de 4 veces, todo cambia. Es decir, el estudio arroja que cuando una persona oye una sola vez la palabra en la semana, el cambio es casi insignificante, pero cambia, ¿sí? Pero si la oye 2 veces, ya tiene un cambio un poquito más significativo. Si la escuchas 3 veces, ya hay una cantidad de porcentajes de avance. Pero si la escucha 4 veces en la semana, es como si la aguja de medida pegara un salto impresionante. Y es porque lo que hace que el ser humano cambie y viva la santidad es que la palabra de Dios abunde, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entre yo más escucho la palabra y me fortalezco en la palabra y dedico tiempo a la oración, entonces mi vida se santifica. Y ya en algún momento siento que por obra de la fe y del Espíritu de Dios, no vivo para los hombres, sino que vivo para Dios, sin importar el qué dirán, ni las críticas que afanan. Bendito el Señor, digamos gloria a Dios. El otro principio importante aquí de los pilares de la vida cristiana es la disciplina. Está la disciplina impuesta, que es la del ejercicio militar, pero está la disciplina propia, que es la que uno mismo asume, en donde uno se autoexige porque tiene un objetivo por cumplir y en eso se desgasta.
Amén, vamos entendiendo bien. Entonces el que ama ser salvo se autodisciplina y se exige a sí mismo el tiempo de la madrugada de oración, el tiempo de los cultos en semana, el tiempo de sus días de ayuno en el mes, porque sabe que esa disciplina le dará la victoria que necesita. Hay gente que todavía no ha conquistado la victoria, no porque Dios no le quiera dar la victoria, sino porque le ha faltado disciplina, pasión, decisión más de fondo. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: la disciplina al presente parece que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Dios, como el Padre lleno de amor y de verdad, dice que Él ama y disciplina a todo el que recibe por hijo. Porque ¿qué hijo es el que no recibe disciplina? Y un texto muy fuerte en la Biblia, en Hebreos, dice: porque si se os dejase sin disciplina, de la cual todos necesitan, ya no seríais hijos, sino bastardos. Que Dios nos guarde. La disciplina es una necesidad en su vida y en mi vida para llegar al reino de Dios. Digamos todo: gloria a Dios. Cuando hay buena actitud hacia el mensaje de la disciplina, uno dice: amén, qué buena palabra, qué consejo tan profundo, qué bendición. Pero cuando hay una mala actitud frente a la disciplina del Señor, entonces, ay, otra vez ese sermón que me está revelando un montón de cosas que tengo que cambiar en mi vida. ¿Qué hacemos entonces? Hace unos meses le dije a un hermanito: hermano, entonces, ¿qué hago? ¿Será que les digo mentiras para que estén bien? Es que la disciplina implica verdad para que hayan cambios. Porque si hay cambios en la verdad de Dios, entonces gozaremos de la bondad, gozaremos de la sanidad, gozaremos de la provisión, gozaremos de la abundancia. Porque este libro que yo predico tiene más de 3,000 promesas. Pero para gozar de las promesas necesitamos obediencia, y eso es disciplina. Alguien que lo crea, que grite: gloria a Dios. Pilares de nuestra vida cristiana: la santidad, la disciplina y el cuidado con los apetitos. Los apetitos de la carne. Cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus pies, a dónde van. Cuida tu mente, en qué dedica más tiempo para pensar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La única forma de limpiar la mente es abundando en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay apetitos y hay gente que dice: ay, es que la tentación me pudo, es que no fui capaz. No, eso es mentira. El que tiene fe es capaz de vencer los apetitos, es capaz de vencer la prueba, es capaz de vencer la adversidad, es capaz de superar la tentación. Porque al que tiene fe todo lo es posible. Aquí nos toca es ejercitarnos y pedirle a Dios que nos aumente la fe, no descuidar la oración. Porque también debemos reconocer que somos emocionales. A veces estamos llorando, otras veces estamos sonriendo, y es parte de la dinámica de su vida y de mi vida. El asunto es pedirle a Dios que nos enseñe a canalizar y administrar bien esas emociones. Cuando una emoción no es buena y usted se pone a pensar en eso mucho, esa emoción se convierte en un sentimiento dañino. Ejemplo: no le gustó una palabra que escuchó hace un mes, pero pasó esa enseñanza y se quedó 4, 5, 6 semanas pensando cosas raras de esa enseñanza. Termina con una amargura de espíritu por tener un mal enfoque. Y no es culpa del Señor ni de la doctrina. Tampoco era la intención del predicador. Es un asunto de adquirir estabilidad emocional para recibir la verdad de Dios y caminar como Él lo anhela. Vea, yo te quiero decir algo en cuanto a las emociones y a la vida cristiana. A veces nosotros quisiéramos que Dios se acomode a nosotros.
Que es que yo puedo así y yo puedo de esta manera y yo puedo de aquella otra manera. Pero no podemos así. Es que el evangelio no es para que Dios se acomode a nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que acomodar al diseño de Dios. Pero hay algo bonito en esto, hermoso en esto. ¿Y sabe qué es? Que cuando usted y yo vivimos la voluntad de Dios en verdad, gozamos de lo agradable y de lo perfecto, porque Dios sabe qué necesitamos por encima de nuestros placeres. Y a veces nosotros, Señor, háblame. Y Dios no siempre te va a decir lo que quieres, sino lo que necesitas. Porque si tú tienes lo que realmente necesitas, te vas a sentir realizado y realizada y te vas a sentir feliz. ¿Sí o no? Pero para eso necesitamos estabilizar nuestras emociones. Porque a veces somos como un huracán. Cuando nuestras emociones afloran, queremos arrastrar con todo. A veces somos como un torbellino. Pero el Señor nos da calma, estabilidad, tranquilidad, confianza y propósito. Amén. A veces uno no sabe qué hacer con las emociones. Es ahí donde uno puede acudir en la fe a ese consejo de la palabra, a ese texto bíblico, a ese tiempo de oración, y que Dios estabilice nuestras emociones y veamos las cosas como Dios las ve. Amén. Ver las cosas como Dios las ve es un honor. Porque cuando todo mundo ve caos, el que tiene fe ve oportunidades de gloria y victoria. Me voy a explicar. Cuando David se encerró en la cueva de Adulam, estaba huyendo. Su cabeza tenía precio. El rey Saúl lo buscaba para quitarle la vida. Y él allá en esa cueva estaba con su mamá, su papá y sus hermanos, y se juntaron en esa cueva los endeudados, los afligidos y los amargados. Y uno dice, Dios mío, ese hombre con hartos problemas, y se acercan 400, peor. Pero a mí me impacta la oración y la actitud que tiene David en la cueva de Adulam. Y él en medio de su oración dice, estos hombres que hablan son como leones que vomitan llama. Las palabras de esos impíos hacían que el corazón de David sintiera más dolor. A veces nosotros no escuchamos a quien de verdad tenemos que escuchar, y eso nos causa desánimo espiritual, y en vez de avanzar queremos retroceder. Pero vamos a avanzar por fe. Hagamos lo que hizo David, siempre y cuando él siguió orando y dice, despierta alma mía. Él se reclama a sí mismo que tiene que empoderarse de la fe, avanzar en lo que Dios le ha dado, no retroceder jamás. Amén. Digamos gloria a Dios. Cuando David tiene eso claro y dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, y empieza a interpretar música en esa cueva, y empieza a declarar, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando lo vieron los endeudados, los amargados y los afligidos, dijeron, ¿qué tiene ese hombre? Que en medio de la angustia, del problema y del dolor, entona instrumentos de música, alaba a Dios y declara victorias en su favor. Eso lo hace el que tiene fe y el que aprende a estabilizar sus emociones dentro de los planes de Dios, para jamás retroceder, para jamás desviarse. Oh, yo siento algo grande declarando esta palabra, hermano. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, al dueño del mensaje. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo un momento a Él. Santo, poderoso es el Señor Jesús. Permítale a Dios tomar el control de sus emociones y tome usted mismo iniciativa. Tomemos esa iniciativa de despertar nuestra actitud, nuestra alma, nuestras acciones, para declararnos en victoria, porque al que cree, todo es posible. Hermano, es que yo digo que creo, hace 2 años tengo un proceso y no he visto respuesta. ¿Cómo estás creyendo? ¿Cómo estás demostrando su sed hacia Dios? Hace unos días alguien me dijo, hermano, ¿y qué será que Dios no me respondió? Yo le dije, la verdad, te voy a hablar duro. Llevo 2 años y medio en paz y apenas has ido a 2 cultos al templo, y quieres que Dios te responda.
Dijo, pastor, no me hable tan duro. No le puedo mentir, hay gente que no ha gozado de la victoria. No es que Dios no se la quiera dar, les hace falta compromiso en la membresía, les hace falta compromiso en la fidelidad, en la consagración, les hace falta estatura espiritual. Digamos gloria a Dios, digamos hay poder en Jesús. El vocabulario, vea, esa parte sí que es importante. ¿Ve que cuántos años lleva fulanito en su iglesia, pastor? Y verdad que es bautizado. ¿Y cuánto hace que se bautizó? Y uno dice, no, pues esto fue en el año del pastor fulano de tal. Eso hace 5 años. Y dice, no, pero qué pecado con esa persona era de no haberlo bautizado, dijo alguien por ahí. ¿Y por qué? Dijo, eso habla peor que un impío. Si en algo se denota un hijo de Dios, es que de sus labios fluye gracia para edificación de otros. Fluye testimonio, fluye resultado, porque la fe transforma. ¿A cuántos la fe nos está transformando? Y por eso vivimos el culto. Digamos gloria a Dios. La sujeción. Hay gente que no se sujeta. Hay gente que no se somete. Pero el que quiere ser grande en Dios, el principio más importante es estar en obediencia, no a los hombres, sino a Dios. Pero si Dios dispuso de hombres llenos de su palabra y de su Espíritu Santo, entonces también por eso la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Cuando un hombre lleno de Dios dice algo, el pueblo debe tomarlo como un propósito de Dios. Pero hay gente que dice, eso es ese pastor que tiene afán. Eso es ese pastor que no tiene otra cosa que predicar. No se equivoque. Porque a veces Dios sí nos está insistiendo en algo y uno por falta de sujeción no valora la palabra, le da prioridad a otras cosas y después dice, ¿y por qué esto no me está funcionando como debería? A veces no nos estamos sujetando a Dios como debe ser. Y el último principio que quiero dar hoy, la disposición de ánimo, la disposición de corazón. Eso se cultiva de manera personal. Yo no puedo estar esperando que a toda hora me estén llamando para sentirme motivado y me estén dando palmaditas en el hombro y me estén diciendo, vamos adelante, Cristo vive. No, también tienes que aprender a pelear la batalla de la fe. También tienes que aprender a tomar tú mismo la armadura, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo del conocimiento del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que aprender a librar nuestras propias guerras, aunque Dios haya puesto a alguien para rodearnos, para motivarnos y para ministrarnos en el lugar donde vivimos por su gracia. Eso de tener ánimo es algo muy personal. Y yo en días pasados les enseñaba, el secreto del ánimo no es qué es lo que Dios me quiere dar ahora, sino que yo tengo los ojos puestos en el galardón, en esa nueva ciudadanía celestial, en esa corona incorruptible de gloria, en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios y que Él ha prometido a todos los que le aman. ¿A cuántos nos ha hablado el Señor con esta introducción tan bonita? Estemos de pie. Y recuerde que los pilares de su vida como cristiano son la santidad, la disciplina, el cuidado con los apetitos de la carne, la estabilidad de las emociones, el vocabulario, la sujeción a Dios a través de la autoridad que Dios delegó y la disposición de ánimo. Póngale corazón a Dios en todo lo que hace y gozará de respuestas, porque si algo valora a Dios es la buena actitud. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, estar dispuestos para estar bajo la poderosa mano del Señor, en oración, en abundancia de la palabra, en obediencia a sus principios. De eso depende que nosotros estemos seguros en Él. ¿Y cuántos necesitamos ese seguro? Eso es mejor que un seguro de vida. Es la seguridad plena de lo que somos como cristianos y de lo que recibiremos por ser fieles, porque el Señor recompensa la fidelidad de su pueblo. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo de consejo, por este tiempo de palabra, por este tiempo de doctrina,
por este tiempo de fe y de ilustración, Señor. Obra en tu amado pueblo. Hacemos esta oración cerrando este culto, Señor, anhelando desde lo más profundo de nuestro sentir espiritual que seas tú en nosotros, manifestando tu gloria, glorificando tu palabra, para que vivamos esa santidad, esa disciplina, que tengamos el control por la fe de los apetitos de la carne, que tengamos ese dominio propio, esa buena estabilidad emocional, que podamos reflejar la dignidad de la fe en nuestro vocabulario, que seamos obedientes a tus principios, oh Dios, y que estemos siempre dispuestos de corazón, con buena actitud para vivir este precioso llamado. En el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, por esta palabra, y ayúdanos a seguir creciendo en tu precioso propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Yo quisiera que usted ahí donde está, si ha sentido que le ha fallado al Señor en alguno de estos principios, le diga: Señor, retomo mi camino hoy, ayúdame a vivir conforme a tu propósito, porque yo quiero ser salvo, quiero gozar de tus promesas, no quiero estar en riesgo de juicio, no me quiero condenar, quiero gozar de tu gloria y de tu herencia. Gracias, Señor, por este tiempo de fe y de palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a mi hermano Enrique para que ore despidiendo el culto, y también al hermano Pablito para que él tenga la bondad y reciba la ofrenda del pueblo del Señor correspondiente hoy a alabanza y juventud. Bien, pues, hermano Pablito, mientras el hermano Enrique nos dirige en la oración de despedida mañana a nuestra escuela dominical. Bueno, Pablito, bien pueda recibirnos la ofrenda a la iglesia. Vamos a hacer una oración, hermanos, un agradecimiento por esta palabra, y que Dios sea guardándonos a la llegada de nuestros hogares. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, cada día nos enseñas, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor Jesús, Dios. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor Jesús. Danos más entendimiento, Dios. En tu nombre te